Bueno, con esta presentación le damos la bienvenida a Elvia Pereira, de la secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio, también a Marcel Slamovich, presidente de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, y les presentábamos algunas de las conclusiones a las que arribó el ya polémico informe del INED, que también analizamos aquí días anteriores en Arriba Gente, pero bueno, ahora para analizarlo desde la dimensión docente, ¿no? Y retomo la pregunta con la que termina el disparador. ¿Los docentes se sienten identificados con estas conclusiones a las que arriba este informe? No sé quién arranca. ¿Quién arranca? Empecemos por el ciclo de primaria. Ahí está. Inicial y primaria. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de tener este espacio. Claramente es un informe que aborda distintos capítulos con una amplia temática. Tomamos ahora lo que ustedes nos señalan, que es el perfil docente. Y arriba algunas conclusiones, que algunas cosas hay que decir. Una de ellas tiene que ver con que se recogen, en el estudio, o en el informe, se recogen evidencias, es lo que dice el informe. Ahora, esas evidencias, ¿no habría que profundizar en su análisis? Por ejemplo, aquí se presentó en el tape dos temas. Uno, el perfil docente, y el otro, el de inasistencia. Capaz que lo podemos hablar en distintos momentos. Por ejemplo, el perfil docente. ¿Es en todo el país la misma posibilidad de acceso a la formación docente o terciaria para todos los estudiantes que egresan de educación secundaria? Claramente no. No es lo mismo cursar enseñanza secundaria, primaria y secundaria en un lugar del interior del país que en la capital. Eso es claro. El Uruguay es macrocefálico, en educación también. Por más esfuerzos que se han hecho para descentralizar la educación, eso también tiene que ver con eso. Ustedes ya tienen cuestionamientos técnicos de cuán representativas son estas conclusiones que recién presentábamos. Nosotros tenemos algunos cuestionamientos más allá de lo técnico, más allá de los aspectos técnicos, porque en nuestro caso somos maestras, más allá de lo técnico, algo que evidencia que no necesariamente tiene que haber un estudio profundo. Un estudio en este informe dice, y claramente concluye, algo que para nosotros debería tener un espectro más amplio, más profundo. ¿De dónde? ¿Qué estamos hablando? ¿De cuándo? ¿De dónde? ¿En qué lugares? Esto es así y solamente en la localización geográfica. Después se habla y se parte para nosotros de prejuicios o prejuicios o juicios previos, donde se dice que los resultados educativos de los que optan por la carrera docente son menores en el tránsito de educación media, por eso, partiendo de PISA, ¿no? Por eso se opta por la carrera de magisterio, en el caso que nos compete a nosotros. Yo quisiera agregar, si me permiten, buen día para todos y agradecidos por el espacio. Agregar lo que decía Elvia, ¿no? El informe desde el punto de vista técnico para nosotros es muy malo. Nosotros tuvimos una semana sin salir a los medios para estudiarlo en profundidad, colectivamente. Ayer empezamos a salir, hoy es el primer medio televisivo que estamos saliendo para dar nuestra opinión. Segundo, es de un clasismo el informe, porque cuando habla de los docentes parece que los que fuimos a educación pública, el resultado que se impregna y está en ese informe, que es peor porque optamos por la carrera docente que los que fueron a educación privada, que optaron por la universitaria. Eso no es real. La calidad de los docentes. Nosotros desde que entramos, en mi caso, al IPA, ya hace, en otra era, ¿no? En el año 85, nos enseñaron de la ética docente. Como nosotros representamos junto a Elvia a los sindicatos más grandes de la educación pública, nos enseñaron que tenemos que buscar con espíritu crítico acercarnos a la verdad. Y este informe no se acerca a la verdad. Es muy parcial y no se acerca a la verdad. Claro, para nosotros es difícil tener una posición porque nosotros somos muy críticos también de las actuales autoridades del CODICEN y de la ANEP. Sin embargo, este informe no habla de la calidad docente. Por ejemplo, no establece si los salarios, que son bajos, que es real, que han aumentado pero no suficiente. No establece curso de formación público. Y nosotros entendemos
que hay como una cuestión oculta de favorecer a la educación privada. Nosotros estamos denunciando una campaña de privatización y mercantilización de la educación pública. Sacamos un libro y una investigación hace un mes. ¿Pero por qué decís eso, Marcel? Que quiere claro, privilegiar a la educación privada. Como te decía Elvia, ¿no? Busca datos parciales diciendo los docentes son más pobres, los docentes cuando optan por la carrera, ¿verdad? Vienen de liceos públicos y no de privados. Yo creo que se haga un estudio de los liceos privados, que respetamos a sus trabajadoras y sus trabajadores, pero para entrar a un liceo privado no se precisa ninguna formación. Nosotros estamos en un sistema escalafonario y demás. Entonces no se compara y no se dice absolutamente la verdad. Nosotros estamos orgullosos de la educación pública que tenemos, que hay que mejorarla, por eso nuestra lucha presupuestal. Hay que crear no 150 liceos y escuelas, muchos más. Pero nosotros reivindicamos. El informe lo nuestra recoge profesión. en cuanto a la mejora salarial y dice que el 85% del presupuesto de la ANEP va destinado a salarios y dice que está bien y aspira a que sea mejor. Dice que está bien y dice que en el año 55, por ejemplo, que nosotros lo sabemos, yo soy profesor de historia, un diputado ganaba igual que un maestro, que un profesor, y que ahí ha ido descendiendo. Eso es real. Bueno, hay que tener políticas públicas de mejoramiento de eso. Pero a nosotros nos parece que es tan parcial que no ayuda a mejorar la educación pública y es simplemente entrar en otros paradigmas que a nosotros no nos interesan. Capaz que, si me permiten, capaz que lo que hay es que recoger las evidencias, y es bueno recoger evidencias, el informe las recoge, y nosotros somos contestes a esas evidencias que recoge. Pero preguntamos, en el interior del país, nosotros tenemos 2.300 centros educativos en primaria, ¿sí? En el interior del país, ¿existe, se tomó en cuenta la cantidad de centros privados, escuelas privadas con relación a la escuela pública? Eso también se recogió en el informe, porque claramente lo que deja entrever en cierto aspecto tiene que ver con que lo público tiene una menor cualificación. Exacto. Con respecto a lo privado. Eso lo señala Marcel y en cierta forma podemos estar de acuerdo. El prestigio que tiene la escuela pública uruguaya no es de ahora, es antiquísima. Entonces, partir de aquel prejuicio o aquello que muchas veces repetido parece real, y no hay evidencias reales de que lo privado sea mejor que lo público. No las hay. No las hay ahora y no las hubo antes tampoco. Entonces, decir que los docentes que provenimos de educación pública en nuestro trayecto educativo optamos por la carrera de magisterio en este caso, porque venimos con algo descendido, es realmente, me parece que parcializar. Pero digo, el informe es mucho más que eso. Sí, son 140 páginas de análisis, ¿no? Son 140 páginas y el espacio de esta entrevista son 140 páginas, pero no, simplemente una... Las voces críticas que piensan, como se dijo, por ejemplo, de la reacción que tuvo el Codicen ante estos datos, de bueno, como no tiene datos que a mí me gustan, lo rechazo. Y digo que tiene problemas técnicos cuando es un organismo creado por ley, que quienes trabajan allí son profesionales. Nosotros no rechazamos ningún informe, y estoy hablando de la Federación, acá, y de la Federación Uruguaya Magisterio. Indudablemente FENAPES tendrá su posición, nosotros tenemos por lo menos la visión de que hay cosas en el informe que evidencian situaciones que son reales, porque no vamos a, y lo dije hace unos momentos, a ponernos críticos en lo que tiene que ver con instrumentos porque somos maestros. Pero sí, al ser maestros, evidenciamos lo que vivimos en las aulas diariamente. Entonces, como estos informes y el cometido que le otorga la Ley de Educación al INED, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en cierta forma es proyectar políticas educativas o por lo menos orientar con respecto a políticas educativas futuras, nos parece que, y lo dijo la directora del INED en la presentación, porque nosotros estuvimos allí, no lo dijo una vez, y lo dice el informe en el prólogo, en la introducción, a cada momento y en la conclusión, son recortes.
Entonces, los recortes, y da las explicaciones de por qué los recortes hacen que esta evidencia o estas evidencias sean parcializadas. Por lo cual nosotros entendemos que el informe, si bien tiene aspectos que sí hay que recoger, hay que reconocer que hay que recoger aspectos que señala el informe, que se basan en estadísticas, sí, pero que hay que ampliarlos. Habla en el prólogo, ya cuando inicia, habla de algo que me parece sustancial, que es la diversidad de componentes y que en este informe, por supuesto, no se pueden tomar todos. Entonces, tomar como verdades absolutas algunas conclusiones nos parece que por lo menos demandaría como proyección o como objetivo una profundización. Pero la periodista preguntaba, si me permitís, Dani, cosa interesante, ¿no? Porque Neto, seguramente Neto, otros actores, también está el año electoral. Es obvio que no queremos rehusar a tu pregunta, ¿no? El año electoral. Pero nosotros como sindicato, no hablo en nombre de FENAPE, no nos metemos en eso. Nosotros somos muy críticos a Neto, lo hemos denunciado aquí mismo, en los medios. Nosotros analizamos de lo que nos enseñaron en nuestra formación docente y como trabajadores de la educación, con espíritu crítico. ¿Qué es el espíritu crítico? Para que entienda la población. ¿Criticar todo? No. Analizarlo, estudiarlo y darle una opinión. Es como un crítico, Humberto sabe bien de teatro, cine. El crítico analiza y dice la obra capaz que está fantástica, pero dice por la escenografía, por los actores, por la producción. Bueno, nosotros con espíritu crítico analizamos esto. Y la FENAPE dice que sí, que técnicamente esto es malo porque es parcializado y es tendencioso. Obvio que hay datos que son reales, los datos salariales están graficados, están estudiados. A nosotros nos extraña porque tenemos un especial cariño de aquella época con la directora general Alex Mazzei, que fue profesora nuestra de historia. Nos extraña que siempre fue una defensora de la educación pública. Pero bueno, la gente cambia, los tiempos cambian. Nosotros queremos aportar. A veces nos cuestionamos, decimos, che, vamos a los medios, siempre estamos en contra de todo. Pero no estamos en contra, estamos a favor. Yo ayer terminé, por ejemplo, en la inscripción del Liceo 45 Camino Maldonado a las 11 de la noche y estuve media hora hablando con un chiquitín de 20 años y no le entendí nada. Hay un lenguaje que quizás a ustedes les pasa en los medios cuando van los mobileros, sobre todo, que no se les entiende. Un chiquitín me dijo, bueno, si fulano me sigue molestando, ese está caducado. ¿Qué es caducado? Lenguaje carcelario, ¿no? Está muerto. Entonces, esas cosas que no se ven de carne y hueso de los maestros y profesores que trabajamos de Bella Unión a Montevideo, no están contemplados acá. Y hay un estereotipo del docente, una mala imagen del docente que fue propiciada, desde nuestro punto de vista, por las políticas privatizadoras y porque además en esta sociedad el docente no es una carrera atractiva. ¿Y quién no lo sabe? Si vos querés dinero ya, no vas a estudiar para maestro, para profesor. El informe pide jerarquizar nuevamente la carrera docente. Bueno, eso está bien. Eso es un capítulo que destaca. Yo quería preguntarles algo, porque uno de los temas centrales del informe del INED es la inequidad. Total. Es una palabra fuerte dentro del informe en cuanto a las posibilidades de aprendizaje de los chicos en Uruguay. Y un tema vinculado a los docentes respecto a la inequidad es que los docentes de menor grado, de menor escalafón, terminan dando clases a los niños pobres, a los chicos que asisten a los centros educativos en los contextos socioeconómicos más vulnerables. Y aquellos que tienen mayor grado eligen las zonas. Entonces dice el informe, los mejores enseñan en los mejores lugares y esto entre comillas, ¿no? Y los peores en los peores lugares. ¿Cómo ven eso ustedes? Bueno, hay algunas cosas que para que el televidente también entienda. Los grados docentes no necesariamente se asimilan a la calidad del docente, al mejor docente. No por ser grado 7 sos el mejor, sí sos el que tiene mayor antigüedad. Tal vez, y sí, sin tal vez, mayor experiencia. Pero yo quiero señalar algo y qué bueno que cambiaste el tema con respecto a los estudiantes. Porque sí está bien que analicemos y tomemos posición sobre el capítulo de perfil docente. Pero básicamente y fundamentalmente tiene que estar y está en nosotros el tema de los alumnos, el tema de los niños y el tema de los aprendizajes.
Yo traje para compartir acá brevemente el artículo 5 de nuestro Estatuto de la Federación Uruguaya del Magisterio, magisterio que se inicia ya por el año 45, no es de ahora, pero que este estatuto es del año 2000, y en su artículo 5, y como principios fundamentales de la Federación, tiene en el numeral 10 lograr una educación diferenciada que trate de cubrir las necesidades de los distintos medios socioeconómicos del país y sobre todo preste atención a los medios más carenciados. Está en la génesis de nuestra organización sindical Federación Uruguaya de Magisterio. Si no quedaría, y no me gustaría que quedara esto como que nosotros estamos de alguna forma siendo críticos, y está bien que lo seamos, con el tema del perfil docente. Sí, esto nos duele, y no nos duele hoy en el 2019. Esto lo estábamos analizando y lo tenemos en lo que es la base de nuestra organización sindical. Nosotros participamos, y participamos muy profundamente en lo que tiene que ver con la creación, en cierta forma, de las escuelas Aprender, aquellas del programa Aprender. Eso tiene que ver con la atención especial a aquellos contextos de quintiles 1 y 2 que surgen del monitor educativo. Para que lo entiendan, son los quintiles de poblaciones más vulnerables, donde la Federación al Consejo de Primaria, que llevó mucho tiempo ese análisis y esa creación, y puede ser perfectible, compartible o no en sus aspectos. Pero ¿por qué participamos en eso? Porque este principio que tiene la Federación para nosotros es de base. Es de base. Los contextos y los medios socioeconómicos del país, y sobre todo preste atención a aquellas zonas más carenciadas. Porque allí están los niños más vulnerables, allí están los niños donde su desigualdad de origen les condiciona sus aprendizajes y les condiciona su futuro. Digo, eso también es algo que debiera tenerse en cuenta, y eso también es una inequidad donde hay que seguir profundizando aspectos para que esa brecha y esa inequidad de alguna forma se achique o desaparezca. Dirán, es una utopía, nuestro país es... y sí, tal vez que sí sean utopías, pero a veces hay que plantearse cosas a largo plazo. Y creo que el magisterio uruguayo así lo plantea. Y hay que recorrer las escuelas del país y buscar allí donde están estos contextos, estos niños, estos quintiles más bajos, donde la formación docente del magisterio culmina su 4º año de práctica en escuelas Aprender, escuelas de este programa, escuelas de estos quintiles. ¿Es suficiente? Y no, seguramente no. El magisterio solo, o los maestros solos, o la escuela sola, ¿va a poder revertir esto? Y no, y claramente no lo va a poder hacer. Debe haber, y deben seguir existiendo, interconexión entre las distintas políticas sociales que de alguna forma apunten a achicar ese tipo de brechas. Yo quería agregar, si me permiten, lo que decía Elvia y la pregunta de Tegaldo. Primero, el informe habla de los mejores. No sé quiénes son los mejores, porque nosotros tenemos un estatuto del funcionario docente y una carrera. Pero vamos a hacer el siguiente juego didáctico. Pongamos que vayan los mejores a los barrios más contextos. ¿Va a cambiar la realidad? Yo hoy hablaba del lenguaje, un ejemplo de anoche, pero de violencia, de hambre en algunas zonas de Montevideo y del país, desde Artigas a Montevideo, de falta de vivienda, de disgregación familiar, de nadie que lo ayude a hacer los deberes, como todos acá que somos padres y madres hemos ayudado. Entonces, nosotros nos ponen en un plano de culpabilizar al docente de situaciones que son de la sociedad, del sistema político tiene que dar respuestas. Pero igual eso no quiere decir que nos genere una impotencia total, como decía la compañera, de las cuestiones que se hacen. Nosotros estamos proponiendo a los candidatos de nuevo que firmen, en las redes sociales estamos poniendo el 6% más 1. ¿Presupuesto solo alcanza? No, no alcanza solo. ¿Hay que construir cientos de escuelas y liceos? Sí.
Hay que construir cientos de escuelas y liceos. Hay que pagar buenos salarios, sí, a los trabajadores de la educación, pero no por nosotros, por eso de corporativistas que nos dicen. No solo por nosotros, sino por ustedes, por los hijos de los trabajadores que siguen yendo a la educación y van a tener gente más estudiada. Y hay que pagar cursos, formación, exigirnos más. Nosotros somos autocríticos de nuestra carrera, pero para exigirse te tienen que dar cursos, posgrados públicos, no privados, y cuando vos vas a un posgrado no que te descuenten el día, como es el caso, por ejemplo, en secundaria hoy. ¿La carrera docente tiene la urgencia de ser universitaria en este contexto? O sea, ¿esto lo pone más de manifiesto quizás? Y bueno, es un elemento más a tener en cuenta, ¿no? A los que se niegan a la formación universitaria o al carácter universitario de la carrera de formación docente, deberían pensarlo y analizarlo en profundidad. En el final, veíamos en la presentación de la nota un desglose del capítulo docente, sobre todo con el tema inasistencias para primaria. ¿Por qué secundaria no informa las inasistencias de los docentes? ¿Por qué no se puede conocer cuánto faltan los profesores en secundaria? Ay, pero preguntar al consejo. Nosotros somos un sindicato. Está buena la pregunta. Pero ¿vos sabés por qué? No, la verdad que no. Pero nos encantaría hablar del tema de inasistencia. Nosotros tenemos hace años una comisión de salud laboral y lo hemos estudiado en profundidad. Y nosotros somos muy duros con aquellos profesores que es un 7%, nosotros lo tenemos registrado, el sindicato, no el consejo. No sé si el consejo lo tendrá, pero no lo dice. 7% de profesores ausentistas crónicos. Y eso no lo defiende el sindicato, no lo defendemos. Después hay enfermedades producto de la profesión que están estudiados por la Organización Mundial de la Salud y por nuestro propio sindicato y la Comisión de Salud Laboral. ¿Tá? Ustedes saben lo que es trabajar 48, 60 horas, porque después hay gente que dice, ustedes tienen pila de vacaciones, muchas vacaciones. No, a mí me llamó trabajar la con chiquilines de 15 años. El dato de la ausencia sobre final de año en primaria me llamó la atención. Perdón, podríamos hablar mucho más de esto. Justamente el capítulo refiere a la inasistencia. En magisterio, por eso le voy a pedir a Elvia. No solamente en la totalidad, que a nosotros también nos asombra el porcentaje, no porque no lo sepamos. No, pero me llamó la atención lo elevado. Pero justamente por lo elevado, porque allí hay que considerar, y lo dice el informe, que no lo desglosa el tema de cuidados. Nuestro país, por más que hemos avanzado en términos de género, nos falta un montón. Somos casi el 90% de mujeres. El informe también lo recoge. Exacto. En el magisterio, los cuidados. ¿En manos de quién quedan? Los hijos menores y los adultos mayores, porque a veces pensamos en los hijos, pero ¿qué pasa con los padres, los adultos mayores? Están en manos de las mujeres y de las madres. Pero eso que señala Danilo, además de los cuidados en la mujer, señalar el tema de las certificaciones médicas. Y este cuadro que presenta el informe es más que interesante, porque lo hace además en términos de qué enfermedades son las que están afectando más y en qué periodos. Y eso nos parece interesantísimo. ¿En qué periodos? Y va en aumento a medida que el año lectivo va creciendo. ¿Y cuál es el de mayor impacto? El psíquico. Entonces, no tendrá relación con lo que acaba de decir el compañero de salud ocupacional. El INED está en un informe, y lo dice además, y lo va a presentar a fin de año, una encuesta de salud ocupacional. ¿No tendrá también algo que ver ahí? Y el hecho de estar, porque aumenta el porcentaje de inasistencia en aquellos maestros de nivel inicial. ¿No serán los maestros que tienen 30 niños o más en su clase con niños de educación inicial los que sufren? Digo, nos parece que esas profundizaciones tienen que hacerse y esos estudios deben hacerse. Y los profesores que trabajan 60 horas, o sea, cuando vos tenés más años, antes de la dictadura, un minuto nomás, antes de la dictadura, el profesor trabajaba 20 horas, ¿tá? 20 horas con un salario y poder investigar. Si vos trabajas 48, 60 horas, ni Einstein va a dar excelentes clases, ni va a mejorar el nivel, y aparte de Einstein ya no hay, ¿tá? Somos trabajadores de la educación. Ahora, yo quiero decir que la gran mayoría de los profesores, igual que los maestros, nos rompemos el alma para mejorar la educación. Y a veces nos enojamos porque vemos que desde el sistema privatizador, y desde el 21, que nos daría otro debate para dar posteriormente,
se nos critica con fines mercantiles. Por eso nosotros a este informe del INED lo contrarrestamos con este libro, que es la segunda investigación que hemos hecho, porque nosotros no solo criticamos, hacemos pares y ocupaciones que las reivindicamos, sino proponemos, que es el avance privatizador en la educación uruguaya, discursos y políticas, para marcar que, además de la crítica, también tenemos propuestas de cómo mejorar la educación pública. Muchas gracias a Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, ni que hablar a Marcel Slamovic, que es presidente de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, por estos minutos en los que, bueno, hemos estado analizando un poco este informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Muy buena mañana, pese al tiempo, y muchísimas gracias por estos minutos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.